¿quién nos puede librar? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Esto que acabo de decir está en Deuteronomio 27:26. La pregunta es, ¿quién nos puede librar de la maldición? Este texto que acabo de leer habla de una actitud de confirmar o mantener las palabras de la Torá en el corazón. El que dentro de su corazón dice que algunos de los mandamientos están abolidos o que no son válidos, será maldecido. En contraste, el que lo sostiene en su corazón, entonces será bendecido. Por eso dice la Escritura en Romanos 8, 3 y 4, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Eloa lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley o de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El requisito de la Torá es cumplido en nosotros. No dice por nosotros, sino en nosotros. Es una cosa interna, una actitud, una voluntad, una disposición. Yahshua fue enviado para que pudiéramos tener una actitud correcta hacia los mandamientos por medio de la llenura del Espíritu. Un espíritu que lleva a la persona a rechazar los mandamientos de la Torá no viene del Eterno. No es el espíritu del Mesías, sino el espíritu del antimesías, o como dice el que tenemos, es un anticristo. Lo podemos leer en 1 de Juan 4:3, lo voy a leer. Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne, no es de Elohim. Y este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces me está diciendo aquí que hay que reconocer que Yahshua vino como lo que vino, como un ser humano, para poder tomar nuestro lugar. Él vino como un hombre, no como Dios, porque si decimos que como Dios, entonces no estamos reconociendo que el Mesías, que Yahshua HaMashiach, como dice aquí, y todo espíritu que no confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne, como ser humano, si no lo confiesa, entonces no es de Dios. Si no confiesa que Yahshua vino como un ser humano que sufría, que lloraba, que tenía hambre, entonces no es de Dios, porque hay muchas personas que lo ven como Dios, es un Dios encarnado, etcétera, etcétera. No. Si piensan eso, ese es el espíritu del antimesías o el espíritu del anticristo. Segundo de Timoteo 2:7 dice: considera lo que digo, el Adón te dé entendimiento en todo. Y Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos o Kadosh del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, o sea, la ley. Pensar que no, eso está abolido, esto está cambiado, eso se cambió, y serán entregados en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Está diciendo que el libro aquí de Daniel me está hablando de los que están en contra de la Torá, que quieren cambiar los tiempos, así como hizo Jeroboam. Jeroboam cambió la fiesta. Cuando Jeroboam que fue el líder que hizo liderizó, pues, y estuvo al frente de la división de las 10 tribus, él cambió prácticamente la Torá, cambió las fiestas, puso otras fechas. El Pesa le puso un mes más adelante. Fue aquel que construyó los 2 becerros de oro para que no fueran a Israel las tribus que estaban dispersas junto con Jeroboam. Pero por eso es otro tema, eso ya lo hablé en una oportunidad. Y sigo. Y en Gálatas 3:10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito:
Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. El libro de Gálatas 3:10 está hablando de las obras de la ley. Si se usa la Torá de esa manera, no se produce otra cosa que maldición. Creer que por esfuerzos propios logras la salvación, entonces estás perdido. Hay que tener presente que la salvación no está en nuestras manos. Todo depende del Todopoderoso. A eso se le llama obras de la ley, creer que por guardar los mandamientos estás salvo. No, eso son obras de la ley, eso no te va a salvar, porque tú no estás dándole el mérito a quien tiene el mérito. Y nosotros, ninguno tiene mérito para salvarnos. El que guarda los mandamientos lo hace por amor. Como dice Yahshua, si me amas, guarda mis mandamientos. Está hablando de los mandamientos de la Torá, ya que todo lo que es del Padre también es del Hijo. Ahora bien, la desobediencia trae maldición. Y guardar los mandamientos creyendo que vas a ser justificado porque eres un fiel guardador, esto también trae maldición, porque nosotros no tenemos capacidades propias para hacerlo. Se necesita la gracia del Todopoderoso para poder obtener el perdón por las equivocaciones, por los pecados que hayamos cometido en forma inconsciente o consciente. Bueno, consciente la cosa es delicada, pues ya lo hablé en el tema anterior. Hay pecados que se puede orar y pecados que no se puede orar por esos pecados. Bueno, la expresión obra de la ley no significa obedecer la Torá o no significa obediencia a la Torá, sino una manera equivocada de cumplir los mandamientos para conseguir méritos y así ganarse la aprobación y salvación mediante una balanza donde las buenas obras pesan más que las malas. No, la salvación no es así. No es porque tú seas bueno que te vas a salvar, ni porque seas un buen guardador. Tú guardas los mandamientos, como ya dije arriba, por amor, por agradecimiento, porque Él te salvó. Él te dio la gracia. Él te salvó porque Él quiso. Esa manera de pensar que eres salvo porque tienes mérito es una forma engañosa. La salvación no se obtiene por medio de méritos. La única forma de ser libre de la condena del pecado es porque alguien tome nuestro lugar. En el sistema de sacrificios que aparece en Levítico, vemos que los animales inocentes tenían que cargar la culpa del hombre. Y de esa manera, el Eterno, en su gran compasión, regaló el perdón al pueblo que se arrepintió. Sin embargo, los animales no pueden sustituir al hombre. Todo es sombra del verdadero sacrificio hecho una vez por todos, como medio de sustituir para que nosotros podamos ser perdonados sobre una base jurídica justa. El Todopoderoso es justo cuando nos perdona por causa de la muerte de Yahshua. Ahí muestra Él su justicia. Él es el justo. El Padre es el justo. Los que recibieron perdón por sus pecados mediante los sacrificios en el templo, lo hicieron a base de los méritos del sacrificio del Mesías, reflejado en los sacrificios del templo. Sin el sacrificio del Mesías, los sacrificios del templo no tendrían valor alguno. Vamos a leer Romanos 3, 25 y 26. Leo: a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yahshua. Voy a leer también el Pasú 27 que dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Si una persona intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sea conforme a la Torá, no logrará quitarse la maldición causada por su desobediencia, aunque sea uno solo de los mandamientos. La persona necesita recurrir al Eterno para obtener el perdón, reconociendo que no puede salvarse a sí mismo. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelgue en un madero. Eso lo podemos ver en Gálatas 3:13. Gracias al Eterno que ha suplido con un sustituto para liberarnos de la maldición, del pecado y de la muerte. Shalom Alejem.